Bienvenidos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Es maravilloso pensar en estos días, sobre todo en estos días tan difíciles donde la muerte y resurrección de Cristo para muchos lugares resulta solo en un evento más. Y nuestros respetos para todas las personas, dicen amén. Pero usted y yo que conocemos, no es un asunto de una Semana Santa, es un asunto de una vida santa, dicen amén. Es un asunto de todos los días darle gracias a Dios por el beneficio que tenemos en el sacrificio de Cristo, dicen amén. Esto nos da razón de vivir, razón y pasión para seguir hablando de este Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dicen amén, hermanos. Y precisamente pensando en lo que practicamos aquí, la Santa Cena, la comunión, que no es una tradición ni costumbre, sino es el encargo mismo del Señor Jesús, ¿verdad? En memoria de mí, dijo el Señor. Y estableció precisamente esa cena para celebrarla las veces que sea posible en memoria de Él. ¿Quién puede olvidar el beneficio de Cristo? ¿Alguien puede olvidar eso? No, no se puede cuando hemos sido bendecidos. Como se decía hace un momento, este evangelio el Señor Jesús nos dejó, es un evangelio que viene, toca la vida, la conciencia de las personas, cambia nuestras vidas, modo de pensar, transforma hogares, renueva hogares, cambia hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es una serie de bendiciones, es un paquete del cielo que Dios ha enviado en Cristo Jesús. No se acaba, es una fuente. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Nada. Solo basta acercarnos, pedirle perdón cuando hemos fallado y Él está allí para perdonarlos. Pedirle fuerzas cuando estamos cansados. Pedirle en un momento de tristeza, de frustración o depresión, como se dice hoy, Él está allí. Su palabra es clara: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Nuestras fuerzas se acaban, dicen amén. ¿Cuántas veces no tenemos que llorar tristes, solos, nos sentimos víctimas? Y eso lo sabemos todos, en algún momento lo hemos vivido. Pero cuando hemos conocido su palabra, qué precioso es poder sentir esa presencia divina, dicen amén. Que aunque estamos solos, Él vive dentro de nuestras vidas. Y nos levanta y nos enfrentamos a la vida y somos más que vencedores en su nombre. Dicen amén. Esto es glorioso. Sí, Señor. Precisamente antes de ir a la cruz, el Señor estableció precisamente este momento, reunido con sus discípulos, a unas horas de ser entregado y de ser maltratado. Él se sienta y establece esta cena gloriosa. Dice el capítulo 26 de Mateo y verso 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Partícipe del pan en esta mañana. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esa cena fue la palabra clara: esta es la vez que lo bebo con ustedes, pero habrá un día que volveré a beber con ustedes. Participe ahora.
Señor, te damos gracias porque hay promesa en tu palabra, lo creemos, lo esperamos. Vienes por tu pueblo, Señor. Y un día participaremos nuevamente de esto, pero en tu misma presencia. Tu palabra nos lo promete así, lo creemos. Mientras tanto, te damos gracias porque solo tener esto en memoria nos da razón para vivir, nos da fuerzas, confianza para hablar conscientes de tu palabra y entregar mensaje al que no te conoce. Gracias, Señor, porque este es un tiempo de oportunidad que das a tu pueblo para seguir hablando de ti y compartiendo con el que no te conoce. Gracias, Señor. Espíritu Santo, inquiétanos siempre para no guardar silencio, sino hablar del beneficio que nos trajiste en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que nos quiero invitar a preguntar en estos días, para muchos pasó la celebración, la tradición o la costumbre de Semana Santa. Yo espero que el Señor con su palabra nos muestre que eso no sucede con su pueblo. Esto continúa, ¿dice el amén? Y solo quiero invitarlos una pregunta sencilla que la misma Escritura nos va a responder. La pregunta sería, ¿qué siguió después de la resurrección? Y si lo ponemos en nuestros días presentes, ¿qué sigue? Sigue mucho y muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que en el poco tiempo que el Señor se queda después de su resurrección, y que vemos en la Biblia que fue 40 días nada más, cuando lees la Escritura, vas a encontrar una cosa. Antes de su muerte, marcó una tensión hacia la necesidad del ser humano. Él se acercó a las vidas con ese amor, con esa ternura, y trajo respuesta a muchas preguntas. ¿Dicen amén? Trajo sanidad a enfermedades, trajo milagros, maravillas. El Señor trajo paz sobre todo. Es arrestado, muere, resucita, y lo que sigue siendo glorioso. Porque se presenta con la misma ternura, con el mismo cariño, el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. En otras palabras, el mismo Cristo es la esencia del amor. Ese amor que antes predicó, antes de ser entregado y ahora resucitado, aparece con la misma ternura y el mismo amor. ¿Cuántos creen esto? Quiero mostrarte con la Escritura rápidamente. Por ejemplo, en Mateo, los que tienen notas, si quieren continuar esto enriqueciendo su vida, para un día usted poder compartir con otros, porque esta es la clave de recibir y dar. ¿Dicen amén? Mateo 28, si tú lees en casa del verso 1 al 10, lo que vas a encontrar que se describe todo lo concerniente a la resurrección del Señor. Allá cuando llegues al verso 10, vas a encontrar que las mujeres que fueron al sepulcro, el Señor finalmente resucitado habló con ellas. Y lo primero que les dice, no temáis. En el capítulo 28, estoy hablando del verso 1 al 10, pero estoy yendo al verso 10. Y la primera palabra es, no temáis. Y quiero que note algo muy importante aquí. En el capítulo mismo 28, adelante, el 18, el 19, por ahí, es que da la gran comisión a sus discípulos. Pero pon atención a estas notas.
cuando él habló con estas mujeres, resucitado, lo primero que le dice, no temáis, y dice, id y dad buenas nuevas a mis hermanos. Diles que allá en Galilea, allí me verán. Está dándole palabras clave solamente de esta narración. ¿Dice amén? Empecé en el verso 1, que describe el momento de la resurrección, y todo lo que sucede a grandes rasgos lo encuentras en el verso 1 al 10, capítulo 28 de Mateo. Así que gócense las hermanas, porque para cuando el Señor dio la gran comisión a los discípulos, de alguna manera está repitiendo las palabras a las mujeres, ir. Lo primero, no temáis. Para aquellas hermanas que a veces dicen, es que me da pena, no sé cómo hablar, no sé cómo decir. Lo primero que el Señor dice, afuera todo complejo. Olvídate de temores y no temas. Id y dad buenas nuevas, las buenas nuevas a mis hermanos. Marcos en el capítulo 16 nos describe a dos personajes que han salido de Jerusalén, pero con un pensamiento de derrota, de tristeza, y son aquellos caminantes que van a Emaús, a una aldea que no tengo exacta la distancia, pero más o menos estaremos hablando como de una milla, milla y media de Jerusalén, fuera y en zona de campo, una aldea, Emaús. Ahí vivían, era su casa. La Biblia menciona solamente dos personajes. Uno de ellos dice su nombre, Cleofas. El otro no aparece su nombre. En Marcos 16, el verso 14, es cuando apareció a los 11. ¿Por qué a los 11? Porque Judas ya no estaba, ¿dicen amén? Se había quitado la vida. Así que le estoy diciendo esto para que encuentre estas tres referencias en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Lucas capítulo 24, al darles esta pequeña información de lectura, lo que quiero decirles es que después de la resurrección, bueno, vamos a entrar de lleno. El Señor resucita, habla con estas mujeres, les da una comisión y ellas van. Cuando leas esas tres escrituras que te acabo de dar, vas a encontrar que ellas fueron, dieron el anuncio y no les creyeron. Ni siquiera a sus discípulos. Pero algo muy importante está pasando aquí, y es que me motiva, me bendice el solo pensar que el Señor resucita y ya está pendiente de la necesidad. ¿Sabes que al Señor le preocupa nuestra condición como seres humanos, como hombres y mujeres? Somos hombres y mujeres necesitados de Dios. Y Él lo sabe, lo ve, Él sabe dónde está la necesidad. La Biblia nos habla del oportuno socorro de Dios. Quiero decirte que ese oportuno socorro de Dios, el pueblo secular lo llama hasta divina providencia, y se expresan en la divina providencia te proteja, pero no saben en realidad qué es eso. Y la divina providencia es la provisión divina, no es otra cosa sino el oportuno socorro de Dios que llega en el momento exacto, ni un segundo antes ni siquiera después, exactamente cuando tú y yo clamamos. ¿Dicen amén? Clama a mí, dice al Señor, y te responderé. Entonces, Él conoce, Él sabe, es omnisciente, Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que cargamos dentro. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado días y horas
llorando por problemas tan fuertes que lo vemos tan imposible y pensamos y decimos, yo creo que de esta no voy a salir o no sé qué voy a hacer. Otros hasta nos atrevemos a decir, trágame tierra. Le iba a decir, levante la mano el que ha dicho eso, pero no lo levante mejor. Pero así nos sentimos. Pero ¿sabes qué? Sea cual sea, escúchame bien, el Señor conoce la preocupación. Le interesa y se comunica con nosotros. Para el que lo conoce, se comunica a través de su palabra. Para el que no conoce, le pone a alguien que le hable. ¿Dicen amén? El Espíritu Santo, hermano, trabaja de una manera asombrosa. Capítulo 24 de Lucas. Y volvemos a hablar de estos dos personajes. A partir del verso 13, en el capítulo 24 de Lucas. Estos dos personajes venían de Jerusalén, ya había sucedido todo. Van platicando entre los dos. Estoy dando una idea de una milla y media, pero exactamente no sé, puede ser un poco más, poco menos. ¿9 millas? Ok, entonces ya está más lejos todavía. Yo no me atrevo a decir porque no conozco bien la definición y qué bueno, hay que preguntar, dicen amén. Pero cuando la Biblia dice que ese campo tenían tiempo para caminar. Así que van dos personajes entre sí. Van hablando, pero a la misma vez van discutiendo. Y esto lo encuentras en este capítulo. De pronto, en su plática y en su caminar, aparece un caminante, una tercera persona. Y al estar caminando con ellos, se acerca a ellos. Aquí no hay saludo, no hay nada. Ahora la Escritura dice que era Jesús mismo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Escuche bien, sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Ahora muchos preguntan, bueno, entonces, ¿cómo es eso que Dios vela a los? Sí, porque cuando tú y yo entramos en un plan como estos dos, que el Señor ha pagado por la humanidad, por ellos mismos, pero ellos olvidaron lo que antes se les enseñó, que el Cristo iba a padecer y que iba a resucitar al tercer día. Lo conocía toda la gente de su tiempo, sobre todo los religiosos. Sin embargo, ven la situación en sus propios ojos, en la lógica, está muerto. Y ellos están hablando y dan datos aquí en la Escritura. Y pensábamos que iba a restaurar a Israel. Hay una plática entre ellos. Así que intencionalmente quiero que ponga atención. El Señor tenía velados los ojos de ellos. Y esa es la razón que no lo reconocieron. Pero el Señor lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos dando por asentado esto es un fracaso, esperábamos esto, no resultó, y ahí van discutiendo, posiblemente uno decía, no, pero espérate, sí, o el otro, porque lea la Escritura, ahí iban hablando y discutiendo. Pero al fin y al cabo no importa, iban derrotados, tristes, sobre todo tristes, frustrados. Entonces, con esta venda en los ojos, el Señor se acerca y dice la Escritura que respetuosamente les pregunta, ¿qué pláticas son estas entre vosotros? Es raro que alguien que no conoce se acerca y empieza a hablar contigo, ¿dicen amén?
se metió en la plática. Yo digo aquí que buen metiche fue el Señor. Se acerca. Note bien, ¿qué pláticas son estas entre vosotros? Pero seguía caminando a la par con ellos. Otra pregunta. ¿Y por qué estáis tristes? Ellos respondieron, Cleofas respondió, uno de ellos. Oye, ¿eres el único forastero aquí en Jerusalén que no sabes todo lo que ha acontecido aquí? El Señor sigue haciéndose como que no sabe. ¿Qué cosas? Pues las cosas que han pasado aquí. Pues a ver de qué se trata, qué cosas. Ese Jesús el Nazareno fue varón, escuche bien, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Así con los ojos cegados y vendados, empiezan a hablar, pero note la palabra fue. Hasta este punto ellos están pensando, murió. Y hasta lo aclaran, ya hace 3 días. Y nosotros que pensábamos que esto iba a ser de otro modo, lo que estoy mostrando con la Escritura es una condición de ellos, pero es una enseñanza para ti y para mí. Porque más de una vez nos hemos sentido así. El que tenga valor, levante la mano cuando siente que ya todo está terminado. 1, 2, 3. Allá se ve una media mano, 4 y medio, 5. Y lo más curioso es que así derrotados, sale. No porque sea nuestro deseo, pero sale la verdad, el poderoso en palabra, el de buena obra. Sí, sale todo eso, pero nosotros ya andamos fuera de canal. Decía mi mamá, andan dando el remedio y quedándose sin él. Candil de la calle, hablando verdad de su propia vida. Entonces en esta situación, le describen todo. Lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron. Todo. Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el 3er día que esto ha acontecido. Y yo quiero invitarte a pensar que toda esta información que están dando ya pasó. ¿Sí me están entendiendo? Se acabó, se terminó. Yo te quiero decir que algo importante y la enseñanza aquí es esta, que no importa cómo tú y yo nos expresemos a veces por esas situaciones que vivimos, llámese en el matrimonio, en la familia, en la crianza de los hijos, el negocio, el trabajo, cuando a veces todo no resulta como esperábamos, de pronto, al igual empezamos a hablar, porque al igual que el hombre que toma alcohol, en un rato está hablando el alcohol en él, no es la persona. El que está triste habla la tristeza, dicen amén. El que trae el coraje habla la ira. Pero también el que está triste también habla así. Por eso necesitamos mantenernos creyéndole a Dios, dicen amén. Viendo su palabra. Ellos conocían, porque el Señor les dijo, les recordó, desde Moisés y los profetas hablaron de mí. Se les ha olvidado. Esto tenía que suceder. Está escrito, era necesario. Pero ahí estaban en esa situación. No solamente le dieron toda la información de todo este acontecimiento, pero luego añaden. Note el verso 22, si lo quiere apuntar, Lucas 24, verso 22. Dice, y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y se refiere a las mujeres que mencioné al principio, con las que el Señor habló, las que fueron y dieron el anuncio, Él vive, y no les creyeron. Y ellos mismos dicen,
También nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, dicen que vieron visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Están dando toda la información. Es decir, ya iban para Emaús a su casa, fracasados, frustrados, y aunque tenían toda esta información, la tenían, pero de alguna manera también no lo creían. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es asombroso. Yo te estoy leyendo pequeñas frases y párrafos fuertes de toda esta escritura. Dice que estas mujeres, ellos mismos están hablando, estas mujeres fueron, todo lo verificaron, todo lo tienen aquí, pero no en el corazón. En el verso 25 el Señor habla con ellos y les dice: insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Ahora bien, recuerde que cuando estaba el camino terminando a su casa, llegaron. Ya era tarde, dice la Escritura, y ellos mismos le usan la palabra, le obligaron, es decir, lo invitaron, una insistencia. No es un asunto de obligación de que lo agarran, lo meten a fuerza, no. Cuando la Biblia menciona esta palabra, está hablando de todas las cosas, la atención, como forastero, porque eso sí tenía la cultura antigua, que eran atentos, daban bienvenida al que viajaba, le lavaban los pies, le ofrecían un lugar de descanso, alimento y todo. Y esto no era la excepción, era parte de su cultura, pero seguían sus ojos velados, lo cual quiere decir que nosotros podemos actuar muchas cosas de respeto y de atención, sí, pero a veces nuestra vida espiritual no está allí. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, el Señor se queda con ellos, y cuando le ruegan que se quede o lo obligan con acciones, es porque Él se hace como que Él va de paso. Terminó la plática, bueno, ya oí toda la historia, ya oí todo lo que pasó, tengo que continuar. No, quédate. Y se queda. Se sientan a comer, y el Señor parte el pan. Y no es hasta ese momento que se dan cuenta, los ojos se les abren, dicen amén. El extranjero, el que no conocía nada, el que estaba muerto, el que fue poderoso, el que fue grande en obras. No, ahí está y sigue siendo. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento se abre su entendimiento. Inmediatamente, en ese momento, siempre les digo que esto está mejor que Hollywood y las películas. El Señor desapareció de su vista, ¿dicen amén? Ya la Biblia no se detiene para que alguien diga: ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se escondió abajo de la mesa? ¿Qué pasó? No hay razón para fantasías ni teatro barato, ¿dicen amén? Sino que ahora se ubica la plática, se acaba la discusión y se unifica una cosa, el mensaje, las buenas nuevas. Él vive. ¿Cuántos dicen amén? El Señor desaparece, se queda y empieza la buena plática. Ahora sí, la buena plática. Con razón en el camino nos ardía el corazón cuando nos hablaba. ¿Qué? ¿A dormir? No, ¿qué dormir ni qué nada? ¿Qué piensas tú? Yo me regreso a Jerusalén. Tú, yo también. Y dése cuenta en la lectura. Y era tarde, es noche. A esa misma hora se van. Y van derechito a buscar a los discípulos, los que el Señor había preparado. ¿Dicen amén? Llegan con los discípulos. Ahí están todos. Pero hay que ver cómo están también. Están asustados, temblando, tienen miedo de los judíos. Hay que arrestar a Jesús, crucificarlo y verlo morir por predicar el amor de Dios. Y los que fueron comisionados para predicar el amor de Dios, ahora estaban ahí tristes y asustados. Nos va a pasar igual. Lea bien la Escritura, están sentados a la mesa. Y posiblemente la plática sea como la que tenían los dos
que iban a Emaús. Porque cuando tú llegas a ese punto, llegan estos dos, y escuche bien, por favor, están los 11 y con ellos otros. Es que tanto los dos como los 11 y esos otros que están allí, estamos hablando de que el Señor tuvo muchos discípulos, solo que a 12 los tuvo más cerca. Pero lea usted bien la Biblia, el Señor ya tenía muchísimos discípulos. Mucha gente creía, mucha gente vio, participó, fue bendecida. Pero vemos el cuadro, los dos, de los 12, excepto Judas, estaban los 11. Y dice que llegaron y vuelven a darles. Ahora ellos vienen a darles el mensaje. Dice la Escritura que cuando llegaron a ese lugar, empiezan a hablar. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Ha aparecido a Simón. Sigue la plática y ahora están hablando con los 11. Yo quiero decirte lo que sucede en ese momento. El Señor, en medio de esa plática de estas personas, escucha bien, aparece en la escena. Cuando hablamos de aparece, estamos hablando de que aquí no hay nada y llegó, dicen amén. No, pues peor tantito, imagínate. Tristes, temblando de miedo, estaban temerosos de los judíos. La pregunta tal vez era, ¿quién sigue de nosotros? Están bastante en un momento difícil. Ya están ahí los dos que están hablando, pero ellos siguen oyendo todo y siguen en la misma condición. Y el Señor aparece en medio de esta escena. Así que los que son matemáticos, cuenten por favor, están los 11 y muchos otros. Lea bien la Escritura. ¿Cuántos? No dice. Pero cuando dice otros, habla en plural, dicen amén. Así que vamos a contar solamente 2 que vinieron de Emaús, 11 que están allí, asustados, temerosos, más otro puño por ahí. Son situaciones difíciles en la vida del ser humano siempre. Somos muy dados a movernos por lo que vemos, no por lo que entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos movemos por el sentir es triste, porque ya se ha explicado, sentir es sinónimo de ignorancia. Cuando tú te mueves por el sentir, qué triste. Pero cuando tú y yo nos movemos por el entender, es conocimiento. ¿Dicen amén? Entonces sabemos por qué nos movemos, entendemos por qué. Así que ellos están bajo esa situación y el Señor aparece. Dice la Escritura que pensaban que era un espíritu. La primera palabra, y quiero llamar atención a estas dos cosas, su encuentro con los dos en el camino de Emaús. ¿Por qué estáis tristes? Esa pregunta queda con respuesta después de que al final el Señor, de partir el pan, les abre la vista, los ubica y regresan en vez de irse a dormir, porque iban a descansar. ¿Dicen amén? Pero no, se acaba eso y vuelven y retoman el camino. Ahora estos ya están ubicados, reenfocados, y están hablando y dando la información, el testimonio de todo lo acontecido. Para ellos era eso, cambiar la situación. Mientras que para los 11, lo primero que el Señor hace, aparece, se asustan todavía más. Es un espíritu y la palabra gloriosa pasa a vosotros. En otras palabras, hey, nerviosos, tranquilos, paz. Y quiero imaginar en este momento como cuando el Señor en la barca que se hundía, ¿se recuerdan? Ordena al viento y a la mar enmudece
Dice la Escritura que inmediatamente hubo una bonanza. Quiero ver a estos personajes cuando el Señor dice, pasa vosotros, y cambia el panorama. Se va el temblor, se va el miedo a los judíos o a lo que les pueda pasar. Pero el Señor es tan amoroso y con la ternura y la paciencia, y les explica, hey, no soy un espíritu, soy yo mismo. Vean mis manos, vean mis pies. Aquí estoy. Es más, ¿no tienen algo de cenar? Traigo un poquito de hambre. No he lonchado, ¿no tienen algo ahí, por favor? Cambió el temblor, cambió el miedo. Y no sé quién de los 11, pero todavía no sé en la Escritura quién era el cocinero o cuántos cocineros había. Pero alguien dijo, Señor, aquí hay una porción de pez, un pez y asado, ¿qué le parece? Yo creo que le sobró de la cena. Ya estaba listo. Y alguien más dijo, y aquí hay una penca de miel. ¿Quién ha probado miel de la penca? Qué sabroso, dicen amén. Y el Señor empieza a comer con ellos. Y como les dice, ven, un espíritu no come ni tiene huesos. Yo sí como y tengo huesos, aquí estoy. En otras palabras, el Señor viene y trae una paz y deja bien claro que Él está con nosotros. ¿Dicen amén? El engañador viene y le habla bonito a personas y te muestra muchas otras remedios y ya sabes, tírame las cartas, tírame el café, tírame esto, tírame el otro. Y es un tiradero de cosas, ¿no? Pero el Señor se muestra, soy yo mismo. Esa palabra, soy yo mismo, el que estuve antes con ustedes y estoy aquí de nuevo. ¿Cuántos se gozan por ello? Hermanos, esto es lo que sigue. Y esto sigue sucediendo. Aquí ahora mismo en esta banca, habemos muchos entre tú y yo que el Señor ha llegado para reubicarnos. ¿Dicen amén? Cuando pensamos que se terminó, Él dice no, hay que ir adelante. Para otros que en algún momento hemos estado igual que ellos, confundidos por lo que pasó, lo que está pasando, el Señor queda claro, soy yo mismo. Pablo dice, cuidado con otro evangelio que te prediquen. No es que haya otro, es que se lo inventan. ¿Dicen amén? Hermanos, Cristo vive. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento, en tu familia, tal vez en la distancia? Hay muchas necesidades. No lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Y si tú estás en este día con un corazón abierto, deja que se vaya esa frustración y venga la paz. Echa tu ansiedad sobre Él, dicen amén. Y si aún la situación te tiene temblando y crees porque hay gente que dice, no creo que Dios ni nadie me pueda ayudar con esto. Mentira, Él puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene todo poder. Yo quiero decirte que cada aparente derrota que vivimos es solo eso, aparente derrota. Porque eso es una oportunidad para enfrentarnos y salir victoriosos en su nombre. Cada vez que mires una situación difícil, deja de temblar y preguntarte qué pasará. Piensa, es una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Ponlo en la situación que quieras. ¿Cuántos han dicho, no hay remedio, se acabó? El Señor, al igual como Ezequías le dice, te añado 15 años más de vida. ¿Dicen amén? En esta banca sabemos Ezequías aquí. ¿Dicen amén? ¿En qué me refiero? En que la lógica nos dice, me voy a morir pronto. Y el Señor dice, no, todavía no, paga lo que debes primero. Tienes que predicar, enseñar y ganar a otros. Ya después no te preocupes que te quieres morir, yo te llevo. De verdad, hermanos, hay que creerle a Dios.
hace muchos años, miré a mi padre tristón. Mi padre falleció en el año 2013. Además de ser su hijo, Dios me concedió ser compañero. Predicadores. Caminamos juntos por muchos lugares, por muchos años. Pero un día lo vi triste. Él lo compartió, pidió la oración por su familia. Y yo todavía no estaba convertido. Y lo oí hablar. Y sus palabras fueron estas: la vida se está yendo, me estoy haciendo viejo. Y mis hijos, ninguno, miro que busque el deseo de servir al Señor, mucho menos de meterse a la obra, a la predicación. Y no pasaba mucho tiempo que el Señor empezó a obrar. Y para cuando mi padre falleció, el Señor había levantado a varios de mis hermanos y a mí. Y hoy por hoy somos 5 pastores sirviendo al Señor. Pero esa misma escena la viví yo ahora después. Y no te estoy hablando más que como hace unos 8 años, cuando oraba por uno de mis nietos, además de orar por mis hijos. Vino a vivir con mi esposa y conmigo mi nieto adolescente, porque los adolescentes, ya sabe, entran en unos cambios tremendos. Y gracias a Dios que él aceptó venir con nosotros. Mi hija mayor le dice: hijo, te voy a meter a un campo de reglas, y solo es esa opción, y la otra es que te vayas con tu abuelo. Escoge porque tiene que ser. Y le dijo: con mi abuelo. Y se vino acá con mi esposa y conmigo. Y nos dio bastantes problemitas los primeros meses. Y entonces me acordé de la batalla de la vida con mis hijos. Y ahora, en vez de acabarse, hasta con los nietos. Santo Dios, dije, si yo ya acabé. Pero empecé a orar, mi esposa y yo. Y fueron unos meses difíciles, tal vez unos 2 o 3 años, pero creyéndole al Señor. Y te estoy compartiendo esto porque como familias también nos frustramos, nos sentimos tristes por ver condiciones en nuestras familias a veces. ¿Dicen amén? Mal comportamientos, conductas no agradables, y el enemigo quiere usar eso para ponernos allí frustrados y decir: no, yo creo que aquí no hay nada, no es posible. Pero qué bueno que podemos clamar al Señor. ¿Dicen amén? Así que con amor, marcando límites, llamando al orden, pero amando a nuestros nietos. Y ahí estuvimos, y ahí estuvimos. Y el día menos pensado, el Señor hizo la obra en mi nieto. Y cambió las cosas. Ayer se reunieron todos mis hijos, mis nietos y mi bisnieto. Fueron a darme felicitaciones. El buen chisme corre, y se los digo desde ahorita. Mañana me hago más viejo. 72 años, gloria a Dios. El 8 de abril, ahora el eclipse me lo va a hacer famoso, ¿verdad? Pero bueno, estábamos ahí reunidos, y yo agradezco al Señor por su atención de mis hijos, mis nietos, y hasta el bisnieto, porque ya aceptó que lo cargara, no lloró. Y bueno, fue una bendición. Pasamos un tiempo precioso. Yo les di gracias y les di palabras de Dios de bendición para ellos y su generación y los que vienen, dicen amén. Y gracias por todo. Partimos el pan y estábamos contentos, cantamos, alabamos al Señor. Sorpresa,
es para mi nieto. Y les habla a todos. Sí, vengan. Vamos a orar por mi grandpa, dice. Gracias a Dios por los detalles y los regalos de mis hijos. Pero ayer el regalo más grande fue que hace años orábamos por él. Y orábamos por él. Y ahora eso ha cambiado. Estaba orando por mí. Y hacía conciencia en su oración a toda la familia. Dios cambia las cosas. Y no se te olvide esto. Él está caminando contigo en el camino hasta que llegues a donde Él quiere que llegues. Lo hizo con los caminantes de Emaús. No los abandonó a la mitad del camino con la tristeza y la frustración. Siguió con ellos. Yo te quiero invitar que te pongas de pie si es que crees que Cristo va contigo. ¿Cuántos lo creen? Y si no lo sabías, sábelo. Está caminando contigo. Y si estás como los 11 en otra situación de cosas más grandes como temor, temblor, Él te dice paz a vosotros. Se los había dicho antes, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Se da cuenta que sigue mucho más después de la resurrección? Sigue y con más victoria, con más fuerza y poder en su nombre. Somos más que vencedores. Voy a hacer una invitación. Si hay alguien porque estás orando, que te ha quitado el sueño, por una situación personal muy fuerte, por algo que te puede tener como ellos, yo te invito, sal de tu banca, empieza a caminar a este altar. Venir a este altar no es el lugar, es un simbolismo, es una acción de humildad de que me acerco a ti, Señor, no al pastor ni a este lugar, no, porque Dios de hecho está en tu corazón, mora en tu corazón, en mi corazón. El Espíritu Santo mora en tu vida, en mi vida. Solo que a veces el enemigo nos hace creer que estamos solos y que no se va a poder. El Espíritu Santo te dice, aquí estoy, yo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y te invito a que hagamos en este momento, no oración por nada de lo que traemos. Quiero decirle gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás en mí. Gracias por caminar conmigo en la vida diaria. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a que levantes tu voz, haz tu propia oración. Este es el Cristo resucitado, ¿dicen amén? Él vive, está aquí, créemelo. Te comparto lo de mi nieto porque es algo fresco, tiene unas horas. Y de pronto el Espíritu Santo me recuerda que vale la pena seguir confiando y que Él da sorpresas. Él cambia, ¿dicen amén? ¿Por quién estás orando o llorando? No lo sé, pero Él sí lo sabe, ¿dicen amén? Y Él te dice, aquí estoy, no estás solo, no estás solo. ¿Cuánto camino falta? No importa, voy contigo, estoy en el viaje. Levanta tu voz al Señor en tu propia oración. Padre, te adoramos. Señor, gracias, porque vives y vives para siempre. Podemos experimentar que vives en nuestras vidas. Gracias porque nos da, Señor, razón de vivir. Cada mañana agradecemos tu bondad. Gracias, Señor. Por fe te damos gracias por todo lo que hemos estado rogándote. Lo aceptamos por fe. Nos movemos en armonía con lo que creemos de tu palabra y tus promesas. Solo ayúdanos a seguir, que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo. Somos limitados, pero en ti somos victoriosos. Gracias porque tú no nos reprochas el que a veces nos sintamos solos y tristes. Y si hay una palabra fuerte es de despertar, de darnos cuenta que necesitamos ser hombres y mujeres de fe en ti, en tu palabra, en tus promesas.
Señor, te damos gracias. Aquí estamos en tu altar. Cada familia representada aquí en esta mañana, en esta tarde, te la ponemos en tus manos, Señor. Tú que conoces todo de nosotros. Creemos que somos más que vencedores en tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos experimentar tu presencia siempre en nuestras vidas. Sigue usando nuestras vidas para seguir haciendo lo que tu siervo Pablo nos explica, que sigamos por la vida pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque la verdad, Señor, las riquezas de tu palabra han sido derramadas en nuestros corazones. Gracias. Bendecimos tu nombre. Bendícenos el resto de este día, Señor. Gracias por todas tus provisiones y bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga y no se olvide, siga caminando y platique con el Señor, amén. Pero no con los ojos vendados, sino voltee y diga, aquí estás, gloria a Dios. Sígalo experimentando. Dios los bendiga, estamos despedidos y pues sigan disfrutando el resto de este día. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.